Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si los pueblos de Asia Oriental, es decir, las poblaciones de esta región, comparten algún grado de parentesco? Para algunos, esta idea podría parecer obvia, pero aún hay quienes desconocen este tema. Por eso, en este video, decidí explorar el ADN y la genética de las principales poblaciones de Asia Oriental, chinos, coreanos y japoneses. ¿Pueden considerarse pueblos hermanos? ¿Cuáles son sus similitudes y diferencias genéticas? Todas estas respuestas las cubriremos en el video, así que no olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Es la mejor forma de apoyar este canal y no perderte nuestro contenido. El ADN de los chinos, coreanos y japoneses. El misterio del parentesco. El pueblo chino se compone de una diversidad de individuos y grupos étnicos conectados con China, ya sea por ascendencia, etnicidad, nacionalidad, ciudadanía u otras formas de asociación. Entre estos grupos, los Han chinos representan el segmento más grande de la población, constituyendo aproximadamente el 92% del total del país. En muchos idiomas, el término chino se utiliza a menudo para referirse exclusivamente a este grupo mayoritario. Sin embargo, China alberga docenas de otros grupos étnicos, cada uno con sus propias culturas, tradiciones y lenguas, que pueden o no compartir conexiones directas con la etnia Han. Esta diversidad refleja la rica composición cultural del país y contribuye significativamente a su identidad multifacética. Japón es el hogar de un grupo étnico de Asia Oriental nativo del archipiélago japonés. Este grupo conforma aproximadamente el 97.4% de la población de Japón, destacando su dominio en el país. A nivel mundial, se estima que alrededor de 125 millones de personas son descendientes de japoneses, convirtiéndose en uno de los grupos étnicos más grandes del mundo. Dentro de Japón, aproximadamente 120.800.000 japoneses residen en el país, mientras que alrededor de 4 millones pertenecen a la diáspora japonesa conocida como Nikkei-jin, que se extiende por varias regiones como América del Norte, América del Sur y otras partes de Asia. En ciertos contextos, el término japonés se utiliza más específicamente para referirse al pueblo Yamao, originario del Japón continental y que constituye la población mayoritaria del país. Sin embargo, en otros contextos, el término puede incluir a grupos nativos distintos del archipiélago japonés, como el pueblo Reuniran o Huyan, cuya cultura y lengua están conectadas con los Yamao, pero a menudo se consideran un grupo separado. Otro ejemplo notable es el pueblo Ainu, que habita principalmente la región de Honrado y posee características culturales e históricas únicas que los distinguen significativamente. Los coreanos son un grupo étnico y nación de Asia Oriental nativo de la península de Corea. La mayor parte de la población coreana vive en los dos estados soberanos de la región, Corea del Norte y Corea del Sur, que juntas forman el territorio históricamente conocido como Corea. En 2021 se estimaba que alrededor de 7.300.000 coreanos étnicos vivían fuera de la península, conformando una diáspora significativa. Además de las Coreas, los coreanos son reconocidos como una minoría étnica en varios países de Asia Oriental y Sudoriental, incluyendo China, Japón, Kazajistán, Rusia y Uzbekistán. Fuera del continente asiático, grandes comunidades coreanas también se han establecido en países como Alemania, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Estos grupos, a menudo organizados en redes comunitarias, han contribuido significativamente a la difusión de la cultura coreana y al establecimiento de lazos económicos y culturales entre las Coreas y el resto del mundo. En el panorama más amplio, las poblaciones chinas, japonesas y coreanas forman los grupos étnicos primarios de Asia Oriental, a menudo asociados con el concepto de asiáticos en las percepciones globales. Al pensar en los pueblos asiáticos, es común que los chinos, japoneses y coreanos sean los primeros en venir a la mente debido a su relevancia histórica, cultural y económica. En los últimos años, los coreanos, en particular, han ganado creciente prominencia global impulsada por fenómenos culturales como el K-pop,
el cine, la gastronomía y el creciente interés por el idioma coreano. Estos factores han ayudado a proyectar la identidad coreana más allá de las fronteras de la península, solidificando su presencia como una de las culturas más influyentes hoy en día. Una pregunta recurrente en los estudios de los pueblos de Asia Oriental es la relación genética entre coreanos, japoneses y chinos. ¿Están estos grupos étnicos genéticamente relacionados? La respuesta es sí. Los coreanos, japoneses y chinos comparten un grado significativo de parentesco genético y pueden considerarse pueblos hermanos en términos biológicos. Aunque su genética muestra similitudes sorprendentes, también hay diferencias notables que los distinguen. La investigación genética revela que más de la mitad del ADN de chinos, coreanos y japoneses proviene de una antigua población conocida como los agricultores neolíticos del Río Amarillo. Esta población, que habitó la región del Río Amarillo durante el período neolítico, contribuyó significativamente a la composición genética de las poblaciones modernas de Asia Oriental. Específicamente, los chinos tienen alrededor del 77% de su ADN de este grupo ancestral. Mientras que los datos exactos para coreanos y japoneses varían según el estudio, ambos comparten una fracción genética considerable con los agricultores neolíticos del Río Amarillo, reforzando el parentesco genético entre estas poblaciones. Además, factores históricos como las migraciones y las interacciones culturales a lo largo de miles de años han ayudado a dar forma a estas similitudes genéticas. Sin embargo, a pesar de estas similitudes, existen diferencias genéticas entre los tres grupos. Estas distinciones han sido influenciadas por miles de años de evolución local, adaptaciones ambientales y la formación de identidades culturales únicas. Tales diferencias pueden observarse en marcadores genéticos específicos, reflejando la complejidad y diversidad dentro de estas poblaciones. Un aspecto fascinante de la comparación genética entre chinos, coreanos y japoneses es el alto grado de similitud respecto a su origen genético común, especialmente en el ADN asociado con los agricultores neolíticos del Río Amarillo. Tanto los chinos como los coreanos tienen aproximadamente el 77% de su composición genética de este grupo ancestral, lo que indica un parentesco genético significativo entre ellos. Este porcentaje sustancial, que representa más de 3/4 partes del ADN de ambos grupos, refuerza el hecho de que chinos y coreanos están extremadamente relacionados genéticamente. Por otro lado, los japoneses, aunque comparten este mismo origen genético, tienen una proporción ligeramente menor de ADN relacionado con los agricultores neolíticos del Río Amarillo, alrededor del 61%. A pesar de la diferencia en relación con los chinos y coreanos, más de la mitad de la composición genética de los japoneses aún proviene de esta antigua población. Esta característica los ubica dentro del contexto genético más amplio de las poblaciones de Asia Oriental. Estos datos ilustran que el ADN del Río Amarillo constituye una parte sustancial del patrimonio genético de las tres poblaciones, sirviendo como uno de los fundamentos comunes que históricamente los conecta. Mientras que los chinos y coreanos se destacan con porcentajes casi idénticos, los japoneses, aunque con una proporción ligeramente menor, aún comparten una conexión significativa con este origen genético. Esta información no solo destaca los lazos históricos y biológicos entre chinos, coreanos y japoneses, sino que también ayuda a contextualizar las distinciones culturales y ambientales que han dado forma a la evolución de cada grupo a lo largo de los siglos. Después de entender qué hace que los chinos, coreanos y japoneses sean hermanos genéticos, con porcentajes significativos de ADN derivado de los agricultores neolíticos del Río Amarillo, 77% para los chinos y coreanos, y 61% para los japoneses, es igualmente importante explorar las diferencias genéticas que los distinguen. Estas diferencias, presentes en los componentes que completan la composición genética del 100% de cada grupo, son tan relevantes como las similitudes para comprender su diversidad y evolución. Un dato interesante sobre los chinos es que, además del ADN del Río Amarillo, poseen aproximadamente un 33% de genética originaria de los agricultores neolíticos del sudeste asiático. Este componente genético se comparte con otras poblaciones del sudeste asiático, como los indonesios.
camboyanos y otros grupos étnicos de la región. Esta parte del ADN refleja una conexión más cercana de los chinos con las poblaciones del sur de Asia, lo que los distingue genéticamente de los coreanos y japoneses. Por otro lado, los coreanos exhiben menos influencia de este componente genético del sudeste asiático, mientras que los japoneses presentan diferencias aún más notables. En Japón, por ejemplo, una porción significativa del ADN se atribuye a ancestros conectados con las islas Ryukyu y el pueblo Hamon, quienes habitaron el archipiélago antes de la llegada de migrantes continentales. Estos elementos genéticos proporcionan a los japoneses características únicas, distinguiéndolos tanto de los chinos como de los coreanos. Así, mientras que las similitudes genéticas reflejan un pasado compartido y una ascendencia común, las diferencias indican la influencia de factores regionales e históricos, como las migraciones y las interacciones locales a lo largo de milenios. En el caso de los chinos, el legado de los agricultores neolíticos del sudeste asiático destaca una conexión más fuerte con el sudeste asiático, mientras que los japoneses muestran rasgos genéticos únicos relacionados con su geografía insular. Los coreanos no poseen el 33% de ADN de los agricultores neolíticos del sudeste asiático presente en los chinos. En contraste, una diferencia significativa entre coreanos y chinos se encuentra en el ADN conocido como cazadores-recolectores de la cuenca del Amur, ahí, también llamado ADN del río Amur. Este componente genético es común entre algunas poblaciones nativas de Siberia y Mongolia, haciéndolo más similar a la genética indígena de estas regiones. Los coreanos tienen alrededor del 17% de su ADN del río Amur, lo que los distingue genéticamente de los chinos. Sin embargo, hay fracciones genéticas que acercan a estos pueblos. El 77% de la genética de coreanos y chinos está relacionada, al igual que el 61% de la genética de los japoneses vinculada al componente del río Amarillo. Una curiosidad adicional sobre coreanos y japoneses es que ambos tienen componentes genéticos similares, lo que refuerza su parentesco. En el caso de los japoneses, a pesar de que el 61% de su composición genética está relacionada con el ADN del río Amarillo compartido con coreanos y chinos, también tienen otros dos componentes genéticos que también están presentes en los coreanos, el ADN del río Amur y el Hamon. Los japoneses tienen estos dos componentes en proporciones que destacan sus conexiones genéticas con los coreanos. Específicamente, los coreanos tienen alrededor del 17% de ADN del río Amur y, además, el 5.2% de ADN Hamon, lo que fortalece aún más la proximidad genética entre los dos pueblos. Comparado con los coreanos, los japoneses tienen un 19% de ADN del río Amur, una proporción ligeramente mayor que el 17% en coreanos. Estos datos refuerzan el parentesco entre los dos pueblos. Además, los japoneses muestran una presencia significativamente mayor de ADN Hamon con un 18.8%, mientras que los coreanos solo tienen un 5.2%. Es interesante notar que el ADN Hamon está relacionado con un grupo étnico nativo del archipiélago japonés, considerado la población original de la región. Los Hamon representan una parte esencial del patrimonio genético japonés. Una curiosidad adicional sobre japoneses, coreanos y chinos es que el ADN del río Amarillo compartido por estas poblaciones contiene aproximadamente un 43% de su composición genética derivada de los agricultores neolíticos de Anatolia. Este componente genético es común entre las poblaciones europeas y también está presente en proporciones que varían del 30% al 40% en algunas regiones de Oriente Medio, destacando una conexión genética de larga data entre estas regiones. Espero que hayas disfrutado de este video sobre genética, donde discutimos las similitudes y diferencias en la genética de coreanos, japoneses y chinos. Déjame en los comentarios si ya estabas al tanto de estas particularidades y el grado de parentesco que existe entre estas poblaciones. Como vimos, más de la mitad del ADN de estas tres naciones es compartido, destacando que son, de hecho, poblaciones hermanas debido a su proximidad genética. Si te gustarían más videos sobre genética y comparaciones entre diferentes poblaciones alrededor del mundo, házmelo saber en los comentarios. Mantente bendecido y nos vemos pronto.